Y lo importante aquí, y resaltar, y por eso es que analizamos estos requisitos, las causales de disolución anticipada, que en general les comentaba que si nosotros reunimos y ponemos sobre la mesa estatutos, vamos a encontrar que la redacción en el tema de disolución y también en de liquidación es: la disolución se acordará conforme a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Lo mismo sucede para el caso de liquidación. Entonces, pues también desde aquí hay que planear cuáles son las bases de liquidación. Hay que señalar, porque se puede establecer bases particulares para el caso de liquidación de sociedades. Siempre, desde luego, respetando el orden que tiene que darse cuando hay una liquidación, como lo vamos a ver más adelante, que es primero hacer efectivos los créditos, cumplir con las obligaciones que se tenga para con los terceros, llámese acreedores, proveedores, incluso autoridades, tratándose de temas impositivos o cualquier otra obligación, pago de derechos, etcétera. Pero, no obstante, se pueden pactar incluso liquidación preferencial para los socios, siempre y cuando esa cuestión sea compatible con el cumplimiento de obligaciones con terceros, pero es algo que, tristemente lo digo así, no se acostumbra a establecer en los estatutos. Entonces, sí es necesario para garantizar una mayor fluidez cuando se tomen este tipo de decisiones o de resoluciones que nos conduzcan a la disolución total de la sociedad y, en consecuencia, que se practique la liquidación. Aquí nada más voy a hacer un paréntesis. Existen dos tipos de disoluciones. La disolución como tal, pues no implica la extinción de la sociedad, es decir, que desaparezca la sociedad. De hecho, existe una división, una clasificación de la disolución, siendo estas una disolución parcial que de suyo no implica la extinción de la sociedad, es decir, la sociedad continúa sin que necesariamente se coloquen hipótesis de liquidación o que tenga que entrar en un periodo de liquidación. En contraparte, existe la disolución total o absoluta, cuyo efecto sí es, entonces, colocarse, pues, una vez que se acuerda esta disolución, entrar a un periodo de liquidación que ya tendrá sus efectos particulares. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los socios cuando se acuerda la disolución y posterior liquidación de la sociedad? Hay que hacer énfasis también en este tema. Hay que tener presente que la disolución, como ya lo mencioné, tiene dos vertientes. Una que es parcial, que no implica la liquidación de la sociedad, y la segunda es la disolución absoluta, que la consecuencia de ese tipo de acuerdos es que la sociedad entre en proceso de liquidación. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante. El artículo 14 que establece que está dentro de las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades Mercantiles contempla que el socio que se separe o que fuera excluido de una sociedad, estamos hablando de hipótesis de responsabilidad, de disolución parcial, porque la exclusión o la separación justamente es una hipótesis de disolución parcial. El hecho de que se excluya o que se le separe de la sociedad no implica que ésta se tenga que liquidar. La sociedad seguirá con los socios que queden, salvo que evidentemente caigan otra de las hipótesis. Con esa exclusión, entonces, ya no haya, por ejemplo, el mínimo de socios que exige la ley. Entonces sí, ya se operará ahí la disolución absoluta. Pero si no es el caso, dice, cuando se le separe, quedará responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes al momento de la separación o de la exclusión. Eso quiere decir que entonces la responsabilidad de los socios, de acuerdo a cada tipo social, porque ahí habrá que analizar cada sociedad porque tiene efectos distintos. Ahorita lo vamos a ver cómo responden cada uno de los socios en los diferentes tipos sociales. Entonces, si la sociedad tiene obligaciones y esa obligación
se traslada de manera solidaria, subsidiaria y limitada a los socios, entonces ellos permanecerán también obligados, si alguien exige el cumplimiento de una obligación, hasta el momento en que fueron excluidos o separados. Importante, el mismo artículo 14 señala que el pacto en contrario no producirá efecto legal alguno, en perjuicio de terceros. O sea, el pacto en contrario es inválido. Es decir, que los socios acordaran que cuando un socio se separe o fuera excluido, no responderán para con los terceros por las obligaciones pendientes al momento que se da ese hecho, sería un pacto nulo, legalmente hablando. En el caso de lo que establece el artículo 15 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice que en los casos de exclusión o separación de un socio, excepto en las sociedades de capital variable, la sociedad podrá retener parte del capital o las utilidades de los socios que se separan hasta el momento, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o separación, debiendo hacerse hasta entonces la liquidación del haber social que le corresponde al socio, es decir, tiene como propósito entonces proteger a los terceros reteniéndole ese haber social por si se actualiza una cuestión de responsabilidad para con los socios. Entonces, este es un efecto bastante interesante que hay que considerar. Les mencionaba de la importancia que tiene establecer causales de liquidación desde la constitución de una sociedad o posteriormente vía acuerdos que se resuelvan en una asamblea que adopten los socios, o bien si no es en asamblea puede ser en un acuerdo fuera de asamblea, en una sesión de consejo, pueden adoptar este tipo de modificación a estatutos para hacer mucho más digerible, más fácil, incluso otorgar ventajas o ventajas preferenciales a los socios cuando exista la decisión, el acuerdo en una sociedad, pues de disolverse y posteriormente liquidarse. En ese sentido, el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé particularmente la fracción 7, y déjeme hacer un paréntesis aquí porque es una fracción sumamente relevante que de hecho el estudio de esta fracción séptima del artículo 91 en relación con el 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dispositivos ambos que regulan la parte o el tipo social sociedad anónima, se encuentran ahí, que cambiaron el 13 de junio de 2014. Y de verdad que en estos artículos encontramos unas ventajas impresionantes, no solamente en materia de disolución y liquidación. O sea, si hacemos un análisis de ambos dispositivos, vamos a encontrar incluso oportunidad de obtener beneficios fiscales. Entre ellos, les comentaba, pueden otorgarse acciones con distintos beneficios económicos, limitar también estos beneficios, limitar el derecho de voto para algunos asuntos, que nada más tengas la oportunidad sobre opinar o resolver o votar sobre ciertos asuntos. Se pueden hacer una serie de acciones, de verdad, que antes de la reforma, pues sí estaba bastante restringido, no había manera, no había forma en que pudieras distribuir, en sociedad anónima por supuesto, reitero, que pudieras asignarle distribución distinta en base, no en proporción al capital a los socios. Ahora tienes esa facilidad de hacerlo, y reitero, eso está establecido en el 91, particularmente la fracción séptima, que contempla una serie de hipótesis bastante interesantes, y el 198. ¿Qué regulan estos dos artículos? El 91 me establece lo que se conoce en la doctrina societaria internacional como pactos estatutarios. ¿Qué son los pactos estatutarios? Son pactos que normalmente no se ponen en práctica común cuando se constituyen o se modifican estatutos. Entonces, esto tiene, pues por supuesto, como posibilidad de hacer mucho más flexible el manejo de las sociedades, particularmente anónimas. Es una tendencia en el mundo. Nosotros
nuestra legislación mercantil y civil pues tiene la influencia netamente europea. De hecho, particularmente España es donde México, pues, por decirlo de manera elegante, adopta modelos que allá en su momento ya tienen pues más de 20, 25 años, como este es el caso de los pactos estatutarios, que tienen como propósito hacer mucho más flexible el manejo de las sociedades. Un ejemplo de ello es lo que mencionamos del artículo 4, de que las sociedades pueden hacer cualquier objeto social mercantil. Con eso se elimina esa obligación que antes existía de que si no estaba contemplado en nuestro objeto social, tendríamos que hacer una modificación a estatutos, acordarlo en asamblea de carácter extraordinario, protocolizarlo, inscribirlo en el registro público de comercio, y evidentemente pues eso trae como consecuencia que se inviertan recursos y tiempo que en los casos de la dinámica de los negocios luego resulta pues fatales si no tenemos preparados los estatutos. Entonces tiene como propósito hacer muy laxas las reglas, la práctica, el manejo de las sociedades mercantiles. Entonces, en este caso, el artículo 8, la fracción séptima del artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues establece la posibilidad o la facultad para los socios de establecer estipulaciones que, en el inciso D de la fracción séptima, implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdo respecto de asuntos específicos. ¿Qué es un ejemplo de estos tipos de asuntos cuando los socios no lleguen a acuerdos? Pues mecanismo de desbloqueo para los casos de disolución anticipada. Es decir, si no se ponen de acuerdo, entonces se establece todo un procedimiento en los estatutos que se tiene que seguir. Si ese procedimiento se agota y evidentemente tampoco llegan a un acuerdo, entonces se establece cuál es la mecánica de desbloqueo de resoluciones, porque la sociedad no puede permanecer estática ante esta situación, y entonces incluso se puede facultar para que un tercero, que no sea un juez, bueno, sería el caso de un árbitro, resuelva ese mecanismo o ese desbloqueo de resoluciones que no se han tomado, y eso es perfectamente válido. ¿Para qué? Para no paralizar las operaciones de una sociedad. También se puede pactar pues, temas de proceso de liquidación. Esto queda dentro de, como ya lo mencioné, dentro de pactos estatutarios, es decir, se establecen en los estatutos y es perfectamente válido. Por lo que hace a los pactos parasociales, recuerden que lo que les mencioné del artículo 91 establece la posibilidad de que los socios celebren pactos estatutarios, es decir, dentro de los estatutos, y obligan en esa medida a los socios que participan de esa toma de decisiones en la sociedad. Por lo que hace a los pactos parasociales, estos, como su nombre lo dice, y que están reconocidos por el artículo 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala, fíjense lo interesante, y esta es una modificación que se hizo en la famosa y conocida miscelánea mercantil, es decir, la modificación que se dio el 13 de junio de 2014 a diversos ordenamientos de naturaleza mercantil. Por eso es que se dio por denominar de esa forma. Se modifican no solo la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Instituciones, Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, todas estas sociedades obviamente de corte y naturaleza mercantil, y particularmente en sociedades anónimas, tiene unos beneficios impresionantes. El jueves pasado yo daba un curso que ya había dado aquí hace 20 días, el de materialidad de las operaciones, en el cual les compartí tips aprovechando justamente estos pactos parasociales y los pactos estatutarios para hacer incluso planeación fiscal, que tiene una ventaja, la verdad, bastante interesante. Entonces, estos pactos parasociales, a diferencia de los estatutarios, no obligan dentro de la sociedad, pero sí obligan a los socios al exterior de ella. Es decir, si los socios acuerdan de manera privada entre uno y otro que mecanismos ahí de preferencia, por ejemplo, para enajenarse acciones, para transmitirse participación en el capital, pues
esas son válidas perfectamente entre los socios. ¿Qué tipo de pactos pueden hacer los socios? El artículo 198 ya lo había mencionado, dice que sin prejuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos, y aquí nada más hablo de la fracción primera, particularmente de la fracción 5, derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social. Es decir, ahí recuerden que al ser títulos de crédito las acciones, pues cualquier socio puede enajenarlas, salvo que tengan restricciones en estatutos, sin pedir el consentimiento de las demás socios. Aquí, en este tipo de pactos parasociales, se permite que entre ellos por fuera convengan, si uno desea enajenar sus acciones, entonces que alguien tenga la preferencia sobre esa transmisión de acciones. Es un tipo de los derechos que se pueden pactar, pero existen, más de 100 tipos de pactos parasociales que se pueden hacer. Y la fracción quinta particularmente dice que otros de naturaleza análoga. Y aquí, entonces, podríamos establecer pactos relativos a liquidación preferente en el caso de cuando se acuerde la disolución y la posterior liquidación de la sociedad, para que los socios, de manera preferente unos que otros, vayan obteniendo de manera parcial incluso, o como lo pacten libremente, pues el reembolso de acuerdo a las categorías de acciones que existen, pudiera ser perfectamente válido. Entonces, estas son ventajas que nos dan y que nos otorgan mucha flexibilidad en el tema de manejo de sociedades anónimas. No es un tema nuevo en México, eso hay que decirlo. Esto tiene, o se plasmó por primera vez, siendo su origen, la ley del mercado de valores. Esto, pues como ustedes saben, mis estimados amigos, esto se legisló sobre el particular en 2005 y particularmente para las sociedades anónimas promotoras de inversión. En ese ejercicio, entró en vigor en 2006 y justamente quienes observaron las posibilidades tan amplias que daba constituir una SAPI, porque entre ellas la propia SAPI nos permitía establecer participación en la distribución de utilidades sin observar lo que establece el artículo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, que las utilidades serán repartidas en proporción a los socios, en proporción al capital en el que participen los socios. La SAPI tuvo como novedad, entre otros, justamente esa flexibilidad para que los socios acordaran de manera libre cómo distribuían las utilidades, incluso sin respetar la proporción del capital. Y eso lo convirtió en una sociedad, pues entonces, de mucha utilización. Quienes lo observaron estas ventajas que representaba, que otorgaba en su momento, pues obviamente promovieron en la práctica y la constitución de este tipo de sociedades, que reitero, viene ya desde hace 12 años y que aún cuando hace ya prácticamente, pues justamente esta semana cumplimos 3 años de esta reforma que dio origen a este tipo de pactos estatutarios y parasociales en Ley General de Sociedades Mercantiles. Recordemos que fue el 13 de junio de 2014 y que a la fecha no se han aprovechado los beneficios, incluso de manera fiscal, cuando tenemos necesidad incluso ahí de llevarnos las utilidades de un lado para otro. En cuanto a los socios me refiero, no me refiero a un tema de hacer planeación fiscal de elusión o de llevarnos a regímenes fiscales preferentes. No, hablo entre distribución de socios. Entonces, este es un mecanismo perfectamente válido. Allá el 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que será nulo cualquier pacto que establezca o que restrinja el derecho de participar de utilidades. Sí, eso es absoluto para las sociedades promotoras de inversión, que lo tiene como excepción. No es absoluto para las sociedades anónimas, pero pues entonces, si no puede haber restricción, es decir, no se puede privar a los socios de la distribución de utilidades, entonces la podemos hacer de una manera, esto se resuelve muy fácil, o sea, le dejamos un porcentaje muy bajo y ahí estamos respetando el artículo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Les comentaba en este cuadro cómo es que responden las sociedades, el alcance de la responsabilidad. Atendiendo al tipo social, es decir, al régimen jurídico, en nombre colectivo, los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Entonces, pues por eso es que muchos se ha caído en el desuso en la práctica de utilización de este tipo de sociedades. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de responsabilidad y otra? Subsidiaria es que si la sociedad no cumple con las obligaciones contraídas, primero se agotan los bienes o se hace efectivo el crédito con los bienes de la sociedad, y si no alcanza, entonces opera lo subsidiario. Nos vamos con los bienes del socio. Ese sería un ejemplo. ¿Qué pasa con la solidaria?